Bienvenidos, bienvenidas a quienes se están uniendo en esta nueva entrevista que vamos a realizar a través de las pantallas del proyecto Afrocoquimbo, la historia después del olvido. Yo soy Montserrat Arra, integrante del proyecto, y en este ciclo de entrevistas hemos querido conversar con personas que hayan aportado o estén aportando en el ámbito de los estudios afrodescendientes en Chile, personas que se dedican a la investigación, al activismo, a la escritura literaria, en fin, diferentes tipos de aportes para poder discutir sobre lo que han estado realizando, ¿cierto? Pero también para que nos cuenten sus trayectorias, sus experiencias y puedan hacer un aporte a nuestro conocimiento en este ámbito. Bueno, el día de hoy tenemos a María Elena Oliva, que está aquí presente, muchas gracias. María Elena o Elena, lo vamos a decir Elena, de acuerdo a lo que hemos conversado. Eh, y bueno, antes que nada vamos a presentar a nuestra invitada para luego proceder a la conversación, ¿cierto? Apuntada específicamente a este aporte que Elena ha realizado a los estudios afro en Chile. Bien, la doctora María Elena Oliva es chilena. Es socióloga y doctora en estudios latinoamericanos. Es investigadora y docente que ha trabajado temas relativos a la producción filosófica, periodística y literaria de intelectuales indígenas y afrodescendientes en América del siglo XX principalmente. Su tesis de sociología fue dirigida por el conocido politólogo y sociólogo Manuel Antonio Garretón Merino, y las siguientes tesis de magíster y doctoral por las reconocidas investigadoras y docentes en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, Lucía Stecher y Claudia Zapata. Realizó toda su formación, desde la carrera profesional hasta su postdoctorado, en la Universidad de Chile, y hoy se desempeña en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como docente desde el 2019 e investigadora responsable de un proyecto Fondesit Iniciación en Curso. Aunque haya tenido esta afiliación única durante tantos años, María Elena, o Elena, tiene colaboraciones con otras instituciones como coinvestigadora en equipos de proyectos situados en lugares como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIC, o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También ha realizado pasantías en diversas ciudades desde el año 2009 a la fecha, tales como San Juan de Puerto Rico, La Paz, Berlín, Nueva York, Montevideo, La Habana, Port-de-France de Martinica y en Bogotá, junto con haber participado en casi 30 congresos en Chile y en el extranjero hasta la fecha. Tiene una vasta trayectoria en publicaciones académicas, como única autora, en coautoría, como editora de libros y como coordinadora de dossier, además de una extensa experiencia de 12 años de docencia universitaria. En lo que concierne a los estudios afrodescendientes chilenos, si bien Elena se concentra en sus investigaciones en otros espacios diferentes a Chile, como es el Caribe francófono y anglófono, también espacios de habla hispana como Colombia, Uruguay o Cuba, tiene una alta preocupación por el proceso chileno, tanto por la emergencia del movimiento afrodescendiente consolidado en la ley que otorga la calidad de pueblo tribal afrodescendiente chileno a descendientes de personas esclavizadas de origen africano, que hoy se reconozcan como tales, como por el aumento de estudios en torno a la historia afrodescendiente de las diferentes regiones de Chile y los estudios actuales sobre migraciones afro-latinoamericanas. En consideración a tal interés, Elena incentivó y gestionó la conformación de la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes, que partió siendo una lista de correos en 2018-2019, si mal no recuerdo, y dio su primer paso de consolidación en 2020 con el primero y hasta ahora el único encuentro de diversas personas interesadas en estos estudios que expusieron en aquel entonces. Luego de aquello, la red ha seguido movilizándose principalmente a través de la virtualidad, entre otras iniciativas, a través de las cátedras itinerantes que ya llevan 14 programas disponibles en YouTube y coordinados por María Elena principalmente, y el equipo que se ha ido conformando con el tiempo. Nos interesa conversar con Elena sobre sus propuestas respecto a conceptos tan esenciales como afrodiáspora, afrodescendiente, racialización y negritud, que ella ha analizado de manera particular y ahondar en algunos de sus artículos publicados. Pero para partir, me gustaría que nos contaras, Elena, un poco más sobre tus inicios, ¿no? Y me gustaría que nos contaras sobre qué te instó a estudiar sociología y cómo fuiste interesándote en cuestiones de identidades indígenas primero y afrodescendientes después. Hola, Montserrat, y bueno, a todos los que puedan
ver y escuchar esta entrevista. Muchas gracias por el interés y la invitación a ti y a los demás integrantes del proyecto Afrocoquimbo. Gracias también por por la presentación. Eran cosas que ni siquiera yo había calculado muy bien en realidad. ¿Qué me llevó a estudiar sociología y a interesarme en esos temas? Em, un poco azares, ¿no? Nunca estuve muy resuelta a estudiar sociología ni desde el colegio, ni tampoco cuando entré a la universidad. Yo entré primero al bachillerato y eso me dio una posibilidad de explorar. La verdad yo quería estudiar historia, pero creo que no me atreví y preferí irme por la sociología, pensando tal vez en ciertas salidas laborales, en un aspecto más profesionalizante, digamos, más rápido después de la carrera. Pero claro, sociología eh, me, me entregó una base, una formación teórica y metodológica muy enriquecedora que yo agradezco hasta ahora. Eh, pero claro, yo después no ejercí mucho la sociología porque rápidamente comencé a darme cuenta que me interesaban otros temas como el de las identidades en general. En ese tiempo se hablaba de identidades políticas, identidades culturales, estaba todo el tema también del cambio de siglo y se aproximaba el bicentenario, entonces ya habían discusiones en torno a eso y eso me empezó a interesar bastante. Y estando estudiando sociología, me enteré de los estudios latinoamericanos que estaban en la Facultad del Frente. Yo estaba en Ciencias Sociales y en Filosofía estaba el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, que tenía el magíster en esa época. Y ahí empezó como más mi inquietud. Pero estando en sociología, claro, hice mi tesis sobre una discusión como entre identidades, la discusión entre identidades políticas y de alguna manera la recepción del Estado. Fue un poco bien experimento esa tesis que la hice con el profesor Garretón en ese momento. Y trabajé temáticas indígenas. Y, y ya con eso salté muy rápidamente al magíster. Yo terminé sociología y estaba haciendo la tesis cuando entré al magíster en estudios latinoamericanos. Y ahí empecé a explorar con mayor detenimiento las teorías que provenían de los estudios culturales y de otras disciplinas. Entonces, por ahí fue de alguna manera como articulándose ciertas perspectivas que me permitieron ir trabajando de mejor manera esta idea de las identidades que desde la sociología tuve una aproximación, pero que es desde otro lugar, ¿no? No es tanto desde la discusión más política, sino que son construcciones que a veces están en diálogo con movimientos sociales, tienen otros enfoques, tienen otros enfoques. Excelente. Claro, te introdujiste bueno, según lo que podemos observar en tus tesis, ¿cierto? Con el tema afro ya desde el magíster, ¿cierto? Primero pasaste por el tema indígena y desde el magíster empezaste con los afrodescendientes. Coincidiendo también con tu encuentro con Claudia Zapata y con Lucía Stecher, que fueron tus directoras de tesis. Y en ese sentido que me gustaría que conversáramos sobre cómo fue tu larga experiencia en la Universidad de Chile, pensando más que nada porque yo estuve personalmente, ¿cierto? Estuve en diferentes lugares y es difícil pensar, o para mí, una continuidad tan larga en una sola universidad. También se genera no sé, pueden haber conflictos, no sé, de diferente tipo. Pero en tu experiencia y también en relación a lo que trabajaste, lo que hiciste, ¿crees que a partir de tu trabajo y aporte en conjunto con personas como Claudia Zapata o Lucía Steche, se ha movilizado en algo la reflexión sobre las identidades y las personas intelectuales, especialmente afrodescendientes? Eh, no sé si uno pueda como arrojarse esa responsabilidad ni esa apertura necesariamente. Creo que son momentos también, ¿no? Y a veces también la gente dice son modas, ¿no? Temáticas, y sí, yo creo que son modas, no tienen nada de malo con ser una moda. El punto es si son superficiales o son realmente, digamos, están planteando problemáticas, ¿no? Y desde dónde lo están haciendo. En mi caso,
Para mí la tesis del magíster fue fundamental en esas articulaciones, porque como venía trabajando ciertas temáticas indígenas, en algún momento yo trabajé como a nivel de políticas, entonces lo que quería era trabajar más bien como a los sujetos, pero también me conflictuaba mucho. Una de las cosas que me hizo reflexionar mucho en la sociología es la dimensión ética cuando uno trabaja entrevistando personas, ¿no? Cuando trabaja con la dimensión oral, cuando trabaja con las experiencias, ¿no? A mí eso me generó como un conflicto muy personal también respecto de la vocación. Entonces, cuando me desplacé hacia el posgrado, hacia el magíster en estudios latinoamericanos, quería seguir explorando estas cosas, pero no lograba resolver muy bien cómo. Y en ese tiempo, Claudia Zapata estaba terminando su doctorado sobre las intelectualidades indígenas. Y la dimensión del intelectual me empezó como a atraer, porque además empecé a trabajar con Claudia. Entonces, empecé un poco a trabajar con ella en distintos espacios, entonces me empecé a meter en esas discusiones. Y ahí encontré como una salida ético-metodológica al trabajo que quería hacer, de poder explorar identidades racializadas desde la dimensión escritural, ¿no? Sin pasar por una dimensión que necesariamente pudiera volver a reproducir ciertas subalternidades, ¿no? Que es un conflicto que hay, que es difícil de sortear. Entonces, la posibilidad de aproximarme a la escritura me pareció como que me permitía resolver esas inquietudes con las que yo ya venía. Y por otro lado, porque en los estudios latinoamericanos trabajamos con pensamiento crítico latinoamericano, ese es como nuestro mar de navegación y de buceo. Y en eso estaba, claro, Claudia que estaba trabajando en las intelectualidades indígenas, y en el SECLA también había una línea de trabajo muy fuerte con las mujeres. Y ahí a mí me empezó, y yo, por otro lado, empecé también a tomar los cursos con Lucía sobre Caribe. Y en Caribe, la dimensión afrodescendiente aparece muy importante, ¿no? Entonces, ahí empecé como a hacer estos cruces. Mi tesis de magíster, de hecho, es sobre el indianismo y la negritud. Hago una comparación entre esos movimientos y particularmente entre la figura de Fausto Reinaga y de Césaire. Y esos estudios comparativos creo que siempre me han gustado. Tengo como ganas de volver a ese ejercicio de nuevo, ¿no? Porque hay similitudes en los procesos, en las formas de pensamiento, ¿no? Pese a que son experiencias diferentes, que además se, des- se despliegan en territorialidades distintas de América Latina y el Caribe, hay puntos que son conexiones que uno dice, wow, esto aquí, cómo las experiencias de opresión hacen que hayan similitudes. Eso me pasaba con Reinaga y con Césaire. Entonces luego de eso derivé ya en las intelectualidades afro en el doctorado, como definitivamente haciéndome esa pregunta en el fondo, como ¿dónde están las voces de los intelectuales afro o las intelectuales afro en el pensamiento crítico latinoamericano? O sea, si partimos de la base que América Latina es diversa culturalmente, ¿dónde están esas voces? Porque no puede ser que no estén, pero ¿dónde están? Entonces por ahí empezaron esas como inquietudes más incipientes. Buenísimo. ¿Y crees tú que aportaron o que han aportado en movilizar un poco, visualizar un poco, sobre todo ya pensando en los últimos años, donde también hay una presencia afro-latinoamericana en nuestro país? A pesar, o sea, se han generado cosas concretas desde Mm. los estudios que lograron o que fueron iniciando ustedes en ese momento. No sé, yo espero que uno pueda aportar con lo que hace. Yo creo que esa es la idea de aportar a un campo de estudios y que vaya movilizando y abriendo otras discusiones, eh, con otros marcos interpretativos, que genere una discusión y que pueda abrir perspectivas. O sea, yo realmente espero que sea un aporte, pero
no lo podría como afirmar, porque Ya. hay trabajos antes, ¿no? Mm. Eh, O nunca sea, se claro, parte de claro, esto. claro, obviamente hay Mm, una trayectoria previa y uno aporta en un punto, ¿no? Eh, claro, pero también a veces hay coyunturas que hacen que esto emerja, como dices tú, como una moda que emerja de manera mucho más fuerte o que mucha gente está haciendo ciertas cosas en cierto momento. claro, es que son momentos. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar MSC, justo falleció. Ya. Entonces hubo un eco, ¿no? Falleció el poeta de la negritud. Entonces, claro, cuando hicimos cosas que estaban vinculadas con mi trabajo, claro, César había de alguna manera vuelto un poco a la palestra en ciertos espacios por su muerte. Y además, estos trabajos que empezamos a hacer también de lo afrocaribeño en un primer momento fueron previos a a la llegada, hasta al actual momento migratorio, ¿no? Con la llegada de haitianos, con la llegada de afrocolombianos, afrovenezolanos. Yo recuerdo hace muchos años atrás con Lucía, una vez que encontramos de casualidad una música en creol francés, no podíamos creer que estábamos escuchando creol. Entonces era para nosotros muy, muy emocionante y guardábamos ese disco como, oh, mira, aquí hay una canción en creol. Años después escuchábamos el creol en la calle. Entonces, pero coincidió que Claro, fue un poco antes de eso. claro, fue justo previo a la gran ola migrante. Mm, Bueno, claro. entonces, pensando en, bueno, en quizás las influencias, o sea, la influencia o lo que tú pudiste con tu grupo de investigación, o no sé si grupo de investigación, pero con las docentes con quienes trabajabas, influir en algo, sí o no, tampoco lo sabes hasta el momento. Tú esperas que sí, pero de todas maneras sabemos que tú comenzaste a movilizar y potenciar lo que hoy conocemos como la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo, cuándo y por qué surge esta idea de formar esta red, ¿cierto?, de estudios. ¿Qué te llevó a pensar en esta posibilidad? ¿Desde cuándo lo pensaste? Claro, yo di algunas fechas, ¿no es cierto?, pero más o menos cuéntanos cómo partió todo. Pasa que yo debo mucho de mi formación académica al CECLA, al espacio en el CECLA, ¿no? Como estudiante, como ayudante. eh, a mí me permitió aprender, no solamente formarme, sino que también aprender em, el trabajo académico en sus distintas dimensiones. Y una de esas dimensiones fue la colectiva, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los estudios caribeños, que es como también otra de mis líneas como de investigación, se formó un grupo, ¿no? Eh, Lucía era la académica a la cabeza, pero habíamos un grupo de tesistas, entonces formamos las jornadas caribeñistas, que tuvieron en algún momento gran repercusión, sacamos libros, armamos esos espacios y, y creo que yo aprendí ahí a trabajar como en colectivo, ¿no? Entendiendo que esos espacios tienen que ser de retroalimentación y de trabajo conjunto, porque las individualidades, no sé, hay mucho si logran abrir también y de manera tan enriquecedora ciertos espacios. Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, a veces me preguntaba, ¿quién más en Chile estará trabajando esto? Como para hablar en este camino que es un poco solitario de la tesis doctoral, así, ¿con quién puedo hablar de estos temas? Pero también empezó a ocurrir que a veces me buscaban personas que estaban investigando ciertas cosas que yo particularmente no trabajaba, por ejemplo, migración. Eso, o sea, sabían que yo trabajaba ciertos temas, sobre todo, digamos, de Haití. Es curioso, yo nunca he hecho una investigación sobre Haití, pero por alguna razón me terminaban vinculando a ciertos, digamos, a ciertos temas. Entonces, pero yo no trabajaba migración. Entonces, claro, podía aportar con un elemento, pero no con el otro. O también preguntándome por los procesos del pueblo afrochileno, que tampoco trabajo directamente. Entonces ahí empezaron las preguntas, como, pucha, ¿cómo poder tender la mano a quién derivo? Eh, ¿Con quién puedo hablar que esté trabajando ciertos temas? Y ahí empecé como un poco a preguntarme, y bueno, en el SECA también habían otras personas que trabajaban temáticas, no sé,
de los, hoy día digamos, los afrochilenos, pero en el periodo colonial, ¿no? Entonces, de ahí empecé como a preguntar, a armar, y poco a poco fuimos pensando y fui conociendo gente también en el camino, ¿no? Entonces, ir contactando y eso ya después es una bolita de nieve que empieza a crecer y esa lista de correos, como tú dices, en algún momento se logró como ya un poquito armar y claro, mi idea era poder tener algún encuentro que nos permitiera conocernos, vernos las caras, saber qué es lo que cada uno estaba trabajando y vino la pandemia. Eso estaba organizado como para principio como para marzo, abril, por ahí, del 2020, y entramos en la pandemia y se tuvo la actividad presencial y hacerlo de manera online en ese momento, como muy incipiente. Y, y creo que esa experiencia fue interesante, ¿no? Como sacando lecciones. Tú estuviste ahí, entonces creo que eso también permitió como leer un poco mejor el escenario. Aparecieron cosas ahí que también a mí siempre me dieron vuelta y me parecieron muy interesantes, observaciones, comentarios. Y, y nada, con el tiempo tratando de mantener ese espacio, ha sido difícil volver a pensar en un segundo encuentro, que creo que igual sería necesario, importante, eh, pero claro, a veces cuesta porque esto es a pura voluntad, o sea, finalmente todos los que estamos ahí y compartimos las cosas que hacemos, compartimos ciertas cosas, la idea es visibilizar un poco que se están haciendo cosas. Para mí eso es lo importante de la red, ¿no? De también contarnos, miren, vamos a sacar este libro, vamos a hacer este congreso, o vamos a dar este ciclo de películas, en fin, vamos a hacer esta muestra, porque la idea aquí también fue que participaran no solamente personas que están generando conocimiento desde el punto de vista académico o anclados en las universidades, sino también personas activistas o personas que están generando conocimiento en otros espacios de la sociedad, que no necesariamente son los académicos. Y ahí también están pasando cosas. Entonces, ha sido un poco difícil. A veces hay algunos desencuentros, pero creo que hay un grupo que ha manifestado interés porque ese espacio en algo se moviliza y funciona. Y creo que se han hecho cosas importantes. Por ejemplo, este año también una de las cátedras dedicada a los 200 años de la abolición, creo que al menos en algo ahí, ¿no? Algo ahí se está generando, ¿no? Me imagino que se pueden hacer muchas mejoras ahí. Para no un trabajo que haga yo sola, bajo ningún punto de vista, que hay un montón de gente que siempre está colaborando y dispuesta a, a, a dar su tiempo tú misma, ¿no? Muchas veces, ¿no? Nos has colaborado con un montón de cosas em, y, y así se va armando, pero es un trabajo colectivo, de apoyo, desinteresado y simplemente por querer mostrar que los estudios afro también se han desarrollado en Chile. Este también es otro punto, perdona pero también me pasaba que como yo trabajo temáticas que son más bien latinoamericanas o caribeñas, me pasaba que cuando exponía en otros lugares, como sabían que era chilena, me terminaban preguntando qué es lo que pasaba en Chile. Entonces la típica pregunta como, ¿pero hay afrodescendientes en Chile? Entonces al final eh, tenía que contar un poco las cosas que estaban pasando acá, más que de lo que yo iba a hablar de mi tema. Entonces, en algún momento como que también me di cuenta de que hacia afuera, al menos a la región, no se estaba visibilizando lo que aquí se estaba haciendo también, ¿no? Entonces, hay como que esas cosas de alguna manera se fueron conjugando. Claro, bueno, bueno, con la experiencia que claro, tuve yo de también estar en esos primeros momentos y sí, participar dentro de lo que, o sea, soy parte de la red, ¿cierto? No soy de la mesa directiva de la red, pero sí, claro, tratamos de colaborar siempre y de, bueno, creo que también en trabajo conjunto de visibilizar lo que se está haciendo,
a los cuales se ha llegado en diferentes ámbitos, dentro de lo que podemos cada quien en su espacio. En ese sentido, bueno, no sé si puedes hacer algún tipo de diagnóstico después de estos 3 años de funcionamiento, ¿cierto? En el cual, claro, entre medio de la pandemia, la virtualidad ha ayudado un montón también a movilizar esto, redes sociales, obviamente ha permitido mayor visualización de estos trabajos. ¿Cuál sería el diagnóstico de, bueno, algo has mencionado, ¿no es cierto?, de logros que ha tenido la red y el equipo que está ahí a la cabeza, digamos, movilizando la red? Eh, ¿Y qué faltaría? Si hay planes, hay ideas de qué más se podría hacer como para mover un poco más este grupo y proponer también cosas nuevas dentro de este grupo? Mira, la verdad es que mirando como lo que se ha hecho, creo que las redes sociales nos terminaron jugando como eh, a favor, que al principio era cuando hicimos el encuentro y que era todo muy raro a través de estas plataformas, pero con el tiempo creo que nos permitieron justamente uno de los objetivos, el objetivo mío, como el más personal, que no necesariamente es de todas las personas que están en la red, pero el mío era saber que hay otras personas que están trabajando ciertos temas, cuáles temas, dónde, o sea, tener esa como radio, ¿no? Y ponernos en contacto y poder comunicarnos si es que queremos ponernos en contacto entre nosotros. Creo que ese primer objetivo muy simple se cumplió. Em, las redes sociales y las plataformas digitales nos han ayudado harto porque no todos habitamos en el mismo territorio. Entonces eso facilitó que se pudieran hacer cosas a distancia. Tú misma en un momento estabas en el sur, ¿no? Las personas también de Arica, personas del pueblo afrochileno que también participan con nosotros. Entonces eso ha sido muy, muy bueno. Una ventaja, de todas maneras, tú mencionaste la actividad que hemos logrado mantener es la cátedra itinerante, que eso es algo que desde un comienzo lo tuvimos en mente, o sea, como éramos personas que estábamos en distintos lugares, en distintas instituciones u organizaciones, la idea es que todos fuéramos de alguna manera tomando la palabra para mostrar lo que hacemos, para ponernos en diálogo o para discutir sobre ciertos temas que nos pudieran convocar en algún punto. Y creo que la cátedra permitió, se hizo este formato online, así quedó, y creo que lo facilita. A veces no se conecta tanta gente en vivo, pero después nos hemos dado cuenta que sí hay muchas reproducciones. Entonces, eso sí facilita las cosas. Y también la interacción en redes sociales como Facebook e Instagram, nos hemos dado cuenta que también hay un impacto ahí de ciertas cosas, que como tú dices, ¿no? De la visibilización de lo que se hace aquí. Hay muchas personas que siguen la red y lo que se está haciendo que no están en Chile. Entonces eso creemos que al menos puede tener o puede responder a la inquietud primera que teníamos. ¿Qué queda por hacer? Todo, creo yo, pues, creo como que el camino es infinito, está todo por hacer, podemos hacer tantas cosas, encuentros, publicaciones, actividades con la comunidad. Hay gente que hace diversas cosas, que trabaja, que genera conocimiento de los pueblos afrodescendientes en Chile, en América Latina y el Caribe, incluso tal vez a nivel continental. Gente que también trabaja los afro en Estados Unidos, desde acá de Chile, que se han especializado en esos temas. Entonces creo que está todo por hacer, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden. Por lo pronto hemos pensado en la posibilidad de otro encuentro, que creo que eso podría eh, reactivar un poco las energías y creo que siempre es bueno como volver a mirarnos y refrescar las ideas. Además, muchas cabezas piensan mejor que una, así que ¿Y ahí sería presencial esta vez sería para bonito poder? hacerlo presencial. Creo Ya. yo que sería bueno, sobre todo porque la primera vez no lo pudimos hacer así. Pero también habría que considerar la posibilidad de algo híbrido, porque
también hay gente que está en otros lugares que no puede desplazarse. Y bueno, si ya tenemos los soportes, ¿por qué no? Pero sí al menos fijar un lugar, un espacio, creo que eso es importante. Ya, Pero bueno, ahí eso, estaremos a la espera de la actividad y sí, creo que, bueno, está también el dossier que van a sacar como a sí, nombre de la red también en Andrés Bello, ¿cierto? En la revista Humanidades, que ya, ¿para qué fecha está ese dossier de estudios afrodescendientes? debería salir en enero de 2024 y claro, fue una propuesta de dossier que pensamos específicamente para las personas de la red que muestran lo que están haciendo y que nos permita de alguna manera dar cuenta de ese campo de estudio en Chile, ¿no? Em, y que permita ahí también poder hacer esos niveles, porque a veces pasaba con la red, muchas veces se pensaba que era una red de afrodescendientes, Mm, ¿no? No, son de estudios afrodescendientes en Chile, claro, ¿no? Eso incluye una línea de estudios afrochilenos en la que participan afrochilenos y personas que no lo son, pero también cómo desde Chile se trabajan temáticas afrodescendientes de otros lugares de la región, ¿no? Porque eso también tiene ciertos desafíos, ¿no? Era como cuando uno trabaja Caribe, desde acá, era algo que nos pasaba. Bueno, ¿cómo se piensa el Caribe desde el cono sur? claro, de ¿No? Bueno, verdad, ¿cómo se claro, piensa que tiene una la realidad totalmente. afrodescendencia Mm, desde un país que ha negado la afrodescendencia en su construcción nacional? O sea, hay preguntas ahí que se podrían movilizar. Así que ese dossier viene bonito, viene muy, muy, muy bonito. variado. Sí, ¿Ah? estamos, variado te digo, sí, estamos Está variado, ya. creo que da una buena idea de lo que en este momento puede estar ocurriendo en distintas disciplinas, la historia, la literatura, los trabajos también en museográficos, patrimoniales, el cruce afrodescendencia y género. Mm. Entonces hay algunos que exploran ciertas líneas y hay otros que están actualizando ciertos elementos específicos, líneas específicas dentro de los estudios afro en Chile, así que va a estar bonito. Excelente. Bueno, ojalá también pueda ser una presentación ahí para el lanzamiento, o sea, que haya un lanzamiento del dossier, yo creo que sería interesante como propuesta. Podríamos organizar algo, sí, Sí. eso. Aprovecho ahí de mencionar a Dina Camacho y Ricardo Amigo, que también han estado colaborando harto Mm. entre los tres, ¿no? Sacando adelante este dossier y en otras actividades, ¿no? Claro, sí, con Son Dina varios y los que colaboran, pero destaco a Dina y Ricardo porque Ricardo que ahí están ahí, claro, más constantemente en las actividades. constantemente Mm. y más Un saludo para comprometidos. ellos, porque ellos también hemos colaborado. Bien, bueno, yéndonos a otro espacio que sigue siendo el tema afro, pero no propiamente la red, ¿cierto? Tú que como comentamos, tienes una extensa trayectoria de publicaciones, de trabajo, de conferencias, congresos, etcétera, y has expuesto o has analizado diferentes conceptos que están siempre circulando y que van siendo apropiados por quienes escribimos sobre estos temas. Y muchas veces o en muchas ocasiones son utilizados y no hay una vasta o completa comprensión de lo que significan, sobre todo para personas que no son tan especialistas en ciertas áreas, ¿no? Son conceptos como afrodiáspora o afrodiaspórico, afrodescendiente, ¿cierto? Que es también un concepto muy, muy, bueno, incluso la red tiene este título, ¿cierto? Tiene este concepto en su título y está muy utilizado actualmente. El concepto de racialización, que también lo he visto yo, bueno, además de la utilización como formal, académica, también está siendo utilizada en muchos ámbitos, eh, en otros espacios. Y el concepto de negritud, que también tiene una trayectoria y una historia con el cual tú has trabajado de manera específica. Yo sé que son conceptos complejos, que cada uno tiene su trayectoria, pero no sé si en breve podrías como clarificar un poquito de dónde vienen y cuál sería su aplicación en estos estudios afrodescendientes. A ver, son cuatro, ¿verdad? Claro, Racialización, negritud, afrodescendiente. y A ver, afrodiaspórico. eh,
Parto con el de afrodescendiente porque ahí hay una discusión. A ver, te voy a contar cómo yo los manejo y cómo yo los interpreto, porque claro, como tú dices, son discusiones muy, muy, muy grandes, muy amplias con cada uno de ellos y diferentes posiciones también frente a ellos, de utilización, ¿no? El de afrodescendiente yo lo entiendo como una categoría de autoadscripción que he encontrado por parte de activistas y de intelectuales, hombres, mujeres, ¿no? Y de la diversidad sexual que se identifican desde ese lugar, ¿no? Como yo trabajé con intelectualidades y particularmente con sus trabajos escritos y publicados, yo ahí me encontré con dos adscripciones, que es la de negro o negra y la de afrodescendiente y todas como su subcategoría, afro latinoamericano, afro caribeño, afro chileno, etcétera, ¿no? Y hay discusiones, hay muchas discusiones que dicen, bueno, ¿cuál es más pertinente que el otro? Hay las pertinencias, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, hay pertinencias que son epocales, hay pertinencias que son históricas, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, cuando trabajo la primera mitad del siglo XX, la autodescripción que están en los intelectuales, en las y los intelectuales, es negro o negra. Esa es la categoría que predomina, ¿no? Ya pasado los 70 aparece ya lo afrodescendiente, ¿no? Y ya desde el 2000 se toma como una categoría de identidad política, ¿no? Entonces yo siempre manejo ambas porque ambas están actualmente en uso y yo no soy quien para decir cuál es más o menos pertinente, ¿no? Desde la utilización de los intelectuales, o sea, como ellos se autodefinen, eso es algo que yo respeto en mis trabajos, y a veces enfatizo uno y otro en virtud de cuestiones epocales, ¿no? O sea, si me refiero a las poblaciones actuales, voy a hablar de afrodescendientes porque hay ahí un consenso sobre todo entre los activistas, ¿no? Como autoadscripción. Entonces, ahora, ¿qué significa la afrodescendencia o posicionarse desde ahí? Tiene una discusión que también es súper larga, pero más o menos a eso apunta, ¿no? Y así yo la manejo. Yo generalmente hablo de intelectualidades negro, guión, slash afrodescendientes, ¿no? Porque va a depender, ¿no? Pero ambas están en uso como categoría de autoadscripción, yo las respeto. Se vincula con lo diaspórico, se vincula con lo afrodiaspórico, que también es un concepto complejo, es un concepto que también tiene una entrada a las discusiones en la América Latina de habla hispana, sobre todo, que es tardía respecto de otros lugares como Estados Unidos. ¿Qué entiendo y qué manejo yo por afrodiáspora? Em, Mira, la categoría, o sea, la que más me acomoda a mí, como más yo lo entiendo a partir de lo que les he leído, es la conciencia de pertenecer o de ser parte, de descender, ¿no? De un determinado proceso histórico, ¿no? Que tiene que ver con el origen, ¿no? La migración forzada de las personas africanas trasladadas mediante el proceso de la trata esclavista, ¿no? A distintos lugares de América en el marco del colonialismo, ¿no? O sea, y que están, de alguna manera, es una población que quedó dispersa en distintos lugares del continente, ¿no? Entonces, es la conciencia de pertenecer, de descender de ese amplio proceso. Si es o no una red y cómo es esa red, si hay vínculos, si hay contactos, si son vínculos políticos, si son más bien simbólicos, eso ya depende de la bajada, de la utilización, pero lo que yo sí voy identificando es eso, ¿no? Como hay un sentirse parte de ese proceso histórico, de identificarse con ese proceso histórico. Así más o menos la defino, pero es una categoría bien en disputa. Para no extenderme mucho, me paso a la Disculpa, de... Elena, las- antes de terminar, el concepto de afrodiaspórico
¿Es ¿Mm? simplemente este contacto o este nexo entre África y América? ¿O también que se considera en el mundo, la diáspora africana en el mundo? Em, depende, depende, porque en algunas dimensiones se restringe mucho a la cuestión americana, pero en otros también tiene una expresión mucho más amplia, ¿no? Porque también hay una diáspora africana resultante de ese proceso y no de otros posteriores. Pero es que también se pueden hablar de otros posteriores, ¿no? Y ahí yo creo que hay que ya empezar a hacer otras distinciones, ¿no? Y en otros lugares del mundo también, en Europa, pero en otros lugares, sí, no están. Lo que pasa es que en América es más potente porque responde A la al trata, proceso. claro, pues a la trata, Claro. claro, transatlántica. Pero Mm, yo creo que no se restringe y yo he visto su uso justamente no necesariamente restringido a ese proceso. mm, Pero claro, tiene un peso. es claro, bueno, Así claro, como yo no ocupo mucho ese concepto, pero sí, claro, de pronto me saltaba esa duda, claro, en qué espacio se ocupa y también el contacto entre África y Europa, obviamente, es previo a la trata y posterior a la trata y sobre todo pues, el tema del imperialismo europeo en África propiamente, también hay una transferencia de poblaciones hacia Europa. pasa que también el concepto mismo de diáspora aplicado justamente al proceso de la trata también en algún momento fue muy conflictivo, porque se asociaba la diáspora a otros procesos, ¿no? Y a otros pueblos. Pero poco a poco ha ido habiendo un consenso también en el sentido de que sí se puede hablar de una diáspora en el caso de la población africana en el marco de la trata por las características que tiene la trata, ¿no? De una migración forzosa, no, no es cualquier movimiento migratorio, tiene características forzosas, violentas, muchas veces sin la posibilidad de retorno, ¿no? Que entrega, digamos, ciertos elementos para pensarlo así. Pero claro, cómo eso es apropiado. A mí me ha pasado, que es donde más entraba ese concepto, es trabajando con la prensa negra afro de fines del 19, pero sobre todo de la primera mitad del 20, en donde eché mano más a ese concepto porque no encontraba otra manera de poder expresar esa conciencia de la que te estoy hablando, ¿no? Que aparece en los periódicos, ¿no? Los periódicos eh, eh, afro tienen ciertas particularidades, ¿no? Tienen las mismas características de cualquier prensa o cualquier revista que se preside tal, ¿no? Las revistas con esa, digamos, con esa ímpetu de la vanguardia, ¿no? Y los periódicos con sus secciones como muy claras. Y en ambos casos siempre hay una vocación cosmopolita, ¿no? Está ese elemento. Pero si tú ves la sección de internacionales de un periódico afro de la primera mitad del siglo XX, te vas a dar cuenta que no es todo lo que pasa en el mundo, es lo que pasa con las poblaciones afro en el mundo. Entonces, ahí es donde, ¿cómo? ¿Esto es cosmopolitismo? Sí, pero no es todo. Está enfocado en ciertos elementos, entonces, ¿cómo vas ahí diferenciando, ¿no? Y ahí, bueno, puede ser útil la afrodiáspora, pero es complicado, no es una, hay que explicarlo, no es tan, no es como tan dado el concepto. Excelente. Bueno, con el siguiente, ¿cuál es el- El de racialización, perdón, es una categoría que yo también, a ver, eh, me gusta a mí hablar de racialización, de procesos de racialización específicamente, porque si partimos de la base que las razas biológicamente no existen, que son construcciones histórico-sociales, pero que es una categoría tan compleja que sus efectos, o sea, y sus prácticas y el racismo sí existen, entonces estar en esa, siempre digamos en esa dualidad, ¿no? De ser una estructura a nivel mundial
pero que tiene dinámicas que son flexibles y que responden, digamos, a ciertas épocas y a ciertos territorios en la manera que se expresan. Entonces, en algún momento trabajando también en la tesis, ya no me acuerdo, sinceramente yo no sé dónde la leí, de dónde la tomé, pero me parecía que la racialización era un concepto que justamente permitía dar cuenta del proceso por el cual un determinado grupo de personas es racializado en un determinado momento de la historia y en un determinado lugar, ¿no? Creo que me permitía describir de mejor manera justamente esos elementos, ¿no? Que son como estructurales, pero a la vez estructurantes, ¿no? Entonces sentía que era un proceso, que era una palabra que permitía dar cuenta mejor de la dinámica y me quedé con ella. Eh, así la entiendo, así la ocupo. Excelente. Y negritud, Negritud. que ya es un concepto que sí, lleva también el título de de varios trabajos, ¿no? Sobre Claro. negritud. Lo que pasa es que yo trabajo la categoría desde el movimiento poético y político, ¿no? De M.C. Ser y compañía, pero particularmente de Césaire. Entonces, claro, es un concepto también complejo que, que, que en sus orígenes puede significar una cosa, pero que, claro, eh, Ricardo López, que en paz descanse, que trabajó harto el movimiento de la negritud, decía que la negritud era un concepto que tenía a las propias y que emprendió su vuelo y que en distintos lugares del mundo ha sido apropiado de diversas maneras eh, que no necesariamente están equivocadas, ¿no? Y claro, en Chile hoy día, por ejemplo, se moviliza mucho la palabra negritud, ¿no? Y ahí pasa que también desde el francés hacia el español se transforma también en su sentido y en su aplicación, ¿no? Yo en general no tengo mayores complicaciones con eso, excepto cuando utilizan la categoría como sinónimo de persona negra, porque creo que eso sí escapa a cualquier manera de entender la negritud. La negritud tiene un sentido reivindicativo, no es una categoría em, fenotípica. Entonces, si no se entiende y no se moviliza en ese sentido reivindicativo, creo que se traiciona un poquito em, el espíritu que tuvo en su momento, con todas las críticas que se le pueden hacer al movimiento de la negritud, pero si algo intento decir es que, es que los sujetos negros, como decía César, son bellos, son buenos, tienen cultura y tienen un lugar en la historia. Es siempre reivindicativo. Entonces, me resulta muy difícil a veces cuando lo movilizan, no sé, y y en una imagen que es claramente discriminatoria, ¿no? En donde se representa a las personas afrodescendientes, ¿no? Desde esas características fenotípicas, peyorativas, ahí no podemos hablar de negritud, ahí no hay negritud, ahí hay racismo, ¿no? Pero no hay negritud, como que ahí sí que siento que el concepto se malinterpreta. Eso, para no alargarme más. No, muy clarificador y creo que va a ser un muy buen material de consulta lo que nos acaba de mostrar, porque claro, obviamente sí, todas estas discusiones sobre estos conceptos son enormes, pero también clarifica mucho cuál es la postura que tú tienes a partir de tus investigaciones y trabajos y reflexiones para poder también repensar estos conceptos y aplicarlos en otros contextos, ¿no? Bien, bueno, abocándonos un poco a lo que has trabajado, bueno, has publicado muchas cosas, pero yo había propuesto tres artículos que como que, según lo que yo vi, podían abordar un poco lo que has ido haciendo en todos estos años.
Y quizás mencionarnos rápidamente, para no alargarnos tanto, ¿cierto? Algunas cuestiones esenciales de esos artículos, que son de diferentes épocas. El primero es, quizás también hay cosas que ya has comentado previamente, pero ahondar a partir de estos artículos. Es un artículo del 2012 que es la participación de intelectuales indígenas y afrodescendientes en el campo literario centroamericano, una mirada comparativa a su estado de avance. Mm. Darnos algunas ideas, algunas cosas que trabajaste ahí claro, cuál fue el aporte de ese trabajo. Este es un trabajo que hice para, yo creo que para algún curso, empezando el doctorado. Yo ya venía de mi tesis de magíster, donde había hecho la comparación entre Reinaga y Césaire. Entonces, en algún momento, estudiando algún curso de Centroamérica, ahí es donde creo que conocí, profundicé mucho más la figura de Queen's Duncan, que lo he trabajado mucho. En mi tesis he escrito cosas, lo he leído. eh, em, entonces conocía bastante ya su trabajo. Entonces quise como ahondar tal vez en un espacio más específico como Centroamérica, ese tipo de análisis más comparativo. Entonces, claro, ahí lo quise hacer con la figura de Roberta Menchú, de Rigoberta Menchú, ¿no? Entonces ahí trabajar de alguna manera estos dos intelectuales eh, importantísimos a nivel latinoamericano, pero específicamente muy relevantes para comprender eh, procesos de racialización a nivel como general en el espacio centroamericano, que tiene sus particularidades respecto del resto de la región, pero particularmente desde las letras, desde las publicaciones, ¿no? Eh, Porque no hay tantas figuras, no hay tantos escritores o escritoras o intelectuales afrodescendientes. Hoy día hay hartos nombres, o sea, en realidad siempre han habido, ¿no? Pero que pudieran así ser como nombres ahí a flor de piel. Entonces, quise como ahí poder entrar en un análisis comparativo desde las claves eh, centroamericanas. Excelente. El segundo artículo que he seleccionado para que nos comentes un poquito es del 2016 y que ya ese tiene que ver un poco más con nuestro proceso, ¿cierto? De los procesos que están aconteciendo en Chile. Se titula Entre lo remoto y lo foráneo, los afrodescendientes en Chile a propósito del libro Afrochilenos, una historia oculta de Marta Salgado. Claro, ahí está ya en el proceso de la tesis doctoral. em, ¿Qué me pasó ahí? Que trabajando la intelectualidad en América Latina, yo trabajé solo los espacios de habla hispana en América Latina y el Caribe. Entonces en algún momento fue como, ¿qué hago con Chile? Porque nosotros tenemos procesos que son diferentes y lo hemos discutido, digamos, en otras ocasiones, ¿no? Entonces, em, me encontré con la figura de la señora Marta en este libro, Conocimiento desde adentro, ¿no? Que está enfocado en los afrodescendientes en el Cono Sur. Entonces ahí tuve la oportunidad de viajar a Arica, me invitó María Elena Castillo, que es una activista afrochilena, y estando en Arica en alguna actividad pude conocer a la señora Marta, que me pasó su libro. Entonces tenía el artículo de Conocimiento desde adentro y tenía el libro que ella después preparó a partir de toda la experiencia, digamos, en ese grupo de Barlovento, que es muy bonito. Entonces sentía que algo tenía que movilizar, ¿no? Y claro, leí los libros de la señora Marta, el artículo, su libro, dije, bueno, esto me moviliza igual una reflexión para pensar sobre Chile sin ser un especialista. Entonces ahí, y justamente también fue en un momento en el que la migración afro-latinoamericana y afrocaribeña estaba en un punto muy álgido y era muy comentado, y aparecieron también como ciertas reflexiones que apuntaban como a esta idea de que pareciera que el racismo en Chile apareció con los migrantes afrocaribeños y afrolatinoamericanos. Y es como, no, no es así.
sea, vamos a hablar con los afrochilenos y las afrochilenas y vamos a entender que no, pero además si empezamos a escudriñar más en nuestros procesos de racialización, vamos a entender que, claro, o sea, hay un racismo, digamos, enquistado en el origen de nuestro imaginario nacional, que es con los pueblos indígenas, pero particularmente con el pueblo mapuche. Entonces, ahí como que me movilizaba como a hartas reflexiones respecto de eso. Excelente. Muy buena reseña. Y el tercero que he seleccionado es del 2021, que se ¿Mm? titula Queremos nuestra emancipación y la conseguiremos. Mujeres en la prensa negra afro de Cuba y Uruguay durante la primera mitad del siglo XX. Eso ya corresponde a tu investigación postdoctoral con prensa, ¿no? O, Claro, sí, en el postdoc y en el Fondesit actual he estado trabajando ya particularmente prensa afro. Y claro, hay un material enorme, digamos, que uno puede sacar de ahí y eh, yo quería escribir algo específicamente de las mujeres, porque me había pasado que la tesis doctoral, la, las mujeres como una figura intelectual me aparecían en términos del proceso más macro en la segunda mitad del siglo XX, ya como muy vinculadas a ciertos procesos que tienen que ver con em, el acceso en el fondo, la masificación de la educación, por un lado, el acceso de las mujeres a nivel muy general, ¿no? A la educación superior, entre esas también las mujeres afro, las mujeres indígenas. Y eso tendría a coincidir también con el activismo, con el movimiento afro, ¿no? Entonces, ahí la figura de las mujeres tenía una presencia que era así como explosiva. Pero en la primera mitad del siglo XX, incluso en el XIX, no me aparecieron individualidades, ¿no? Excepto Virginia Brindis de Salas en Uruguay, y ya hacia mediados del siglo XX, la Nancy Morejón en Cuba. Pero, no, entonces, cuando en ese trabajo yo no incluí la prensa porque ya era mucho, ¿no? Se me escapaba, digamos, a los límites racionales de una tesis. Entonces, cuando sí lo empecé a trabajar, ahí me di cuenta que, claro, las voces, las autorías femeninas de mujeres estaban en la prensa. Ahí habían espacio, ¿no? Y la prensa, que lo lindo que tiene, que no solamente están las autorías, sino que también se va visibilizando las organizaciones sociales, ¿no? Otro tipo de espacios y de articulaciones que son solo mencionadas ahí, pero que te permiten comprender esa participación. Entonces, eso me motivó, hay nombres muy clave, y además de mujeres que participaron, en el caso de Cuba y de Uruguay, de dos de los cuatro partidos políticos, ¿no? Negros que han existido en el continente, ¿no? Y que tuvieron sus respectivos órganos difusores, sus respectivos periódicos, ¿no? Entonces, en eso escribieron mujeres. Entonces, ahí entretenido. había, Mm. habían elementos como interesantes, como de escudriñar un poquito más. Entonces, y además esa fue una participación al primer número de la revista eh, de Perspectivas estudios afro. de Perspec- perspectivas afro, ¿no? Que han hecho ahí un trabajo bien interesante, ¿no? De una revista específica del campo de estudios afro-latinoamericanos. Entonces, para mí era súper importante colaborar ahí y quise hacerlo con ese trabajo. Excelente. Bueno, para quienes nos están visualizando, quedan invitados e invitadas a que busquen estos trabajos de Elena y otros más, por supuesto, ya que, bueno, esto en específico, ya quien los ha mencionado y nos comentó un poquito de qué trataban. Para ver también los diferentes espacios en los que te has movilizado y las diferentes reflexiones en las cuales has podido manifestar y escribir tus propuestas. Ya, vamos, estamos finalizando ya esta entrevista, estamos ya llegando a nuestro tiempo de terminar y me gustaría para terminar, Elena, que nos dieras un diagnóstico o tu apreciación sobre la reflexión y la enseñanza
de nuestro pasado y de nuestro presente afrodescendiente en toda América, lo que tú has podido observar, no sé, lo que tú sientas respecto de esa enseñanza y de esa reflexión. Y pensando principalmente de lo que pasa en Chile, ¿no? Como bien decías tú, al proponer formar la red, querías saber qué se estaba haciendo en Chile, pero también sobre América. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ha evolucionado este pensamiento o esta enseñanza o estas investigaciones? Eh, ¿Qué tanto ha evolucionado? Y también cuál es tu apreciación al día de hoy, ¿no? ¿Cómo se ve este panorama? Eh, bueno, muchos han dicho que los estudios afro están de moda ahora. Y yo creo que es una súper buena moda, si lo pensamos así. O sea, encuentro que es relevante que hablemos de este tema, no es solamente porque nosotros, nosotras lo trabajamos, ¿no? Eh, creo que tiene, que es importante porque nos permite ampliar las investigaciones, conocer de mejor manera la región, creo que nos permite comprender las dificultades de ciertas categorías, como de las que hablábamos, pero también de comprender, bueno, cuando hablamos de diversidad cultural, de qué estamos hablando también, pero por sobre todo creo que nuestro trabajo también tiene una dimensión política. Una de las cuestiones que creo que salió, que apareció en ese encuentro virtual de la red, es que cuando se trabaja en los estudios afro, trabajamos con pueblos que han sido históricamente vulnerados en distintas dimensiones. Y es imposible soslayar, independiente del área que tú trabajes, si trabajas los bailes, la comida, eh, procesos históricos o procesos simbólicos, ¿no? Música, independiente de lo que tú trabajes, es imposible soslayar la lucha que los pueblos afrodescendientes han dado, ¿no? O sea, siento que también hay un compromiso ético con lo que hacemos. eh, Creo que eso a muchos nos moviliza eh, eh, en el sentido de comprender que las sociedades latinoamericanas no les han dado a todos por igual los mismos derechos, ¿no? Y ahí tenemos una tarea pendiente, ¿no? Entonces, yo creo que en buena hora los estudios afro son una moda, porque creo que nos permiten entonces volver a pensarnos no simplemente desde, insisto, desde la diversidad cultural, sino desde el peso político que eso también tiene, ¿no? Además que los estudios afroactuales tienen una alta participación como investigadores de los propios afrodescendientes. Entonces eso creo que también hace que la discusión sea bastante enriquecedora. Plantea hartos desafíos, no es suficiente, pero creo que se ha avanzado, ¿no? En la complejidad de ciertas discusiones. Queda harto por hacer de todas maneras. Creo que en Chile, si no se abren institucionalmente ciertas oportunidades, el esfuerzo que se ha hecho acá, eh, no creo que quede en nada, pero siento que se tienen que abrir más los espacios del punto de vista institucional, ¿no? Las universidades tienen que abrirse a ciertas cátedras, a cursos, por ejemplo, y otros espacios de investigación también. Eh, la educación en sus distintos niveles también tiene que abrir esos espacios. Entonces, siento que son hartos desafíos, pero por otro lado, siento que en buena hora eh, es una moda. Y además, porque también desde otros lugares, como los feminismos antirracistas, también han movilizado bastante, ¿no? Ciertas temáticas, ¿no? En el caso de los estudios afro también. Entonces, creo que el panorama está bien movido y creo que es enriquecedor, pero tiene muchos desafíos por delante, ¿no? A nivel latinoamericano también, no es tan fácil, uno pensaría que en otros lugares
tal vez por el peso demográfico que puede tener la población afro sería más fácil y tampoco es así. Y en Chile el desafío es bien grande, bien, bien grande. Bueno, en lo que tú hablas de los espacios institucionales, ¿qué hay ahí? ¿Hay una ignorancia o lo que nosotros llamamos siempre el racismo institucional, el racismo que está arraigado en nuestro ADN, que hace llamar a esto una moda en vez de llamar una necesidad, los estudios afro? Exacto. Yo creo que se conjugan ambas cosas. Creo que la ignorancia va bien de la mano también con el racismo. O sea, eh, creo que nuestra ignorancia también tiene que ver con esa dimensión institucionalizada del racismo, ¿no? Eh, que está muy anclada en nuestros procesos educativos, ¿no? Entonces, claro, ahí, ¿qué es primero el huevo o la gallina? No lo sé, pero van de la mano, ¿no? Y romper esos vínculos, ¿no? Es difícil. Justamente por eso creo que la dimensión colectiva es la que nos puede ayudar. Esta tarea no la hace uno solo, Mm, ¿no? Esto se hace en conjunto. Y creo que ahí quienes investigamos estos temas eh, tenemos que apoyarnos para que justamente esto se visibilice, ¿no? Em, Eso tú lo sabes, ¿no? Como muchas veces se pide, ¿no? Que haya un respaldo científico respecto de ciertas temáticas, ¿no? Em, y en Chile lo hay, ¿no? Pero claro, si nos fragmentamos es más difícil, ¿no? Lograr esos elementos. Por otro lado, también el pueblo afrochileno está dando una pelea eh, importante y tampoco puede solo, ¿no? O sea, tienen que haber ahí colaboraciones y alianzas estratégicas, ¿no? que permitan ir, eh, ir encontrando los puntos de fuga. mm, perfecto. Sí, bueno, absolutamente de acuerdo con esta reflexión, Elena. Y bien, no sé si quieres agregar algo más o ya nos vamos despidiendo. ¿No? Muchas gracias por el interés y por haber preparado eh, esta entrevista. Te lo agradezco por ser una amigable y disciplinada lectora. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti por también darnos este tiempo. Sé que esto va a ser un aporte porque, bueno, como dices tú, no podemos avanzar en este espacio, que es un espacio no tan solo del ámbito de los estudios, ¿cierto? Sino también tiene su lado político, su lado ético. No podemos avanzar en solitario, por eso hacemos grupo, por eso nos conectamos y creo que para quienes vean esta entrevista va a ser un gran aporte tu experiencia, tu conocimiento. Y bueno, también las y los dejamos invitados a que lean lo que Elena ha escrito, que está online, aparte de los libros que ha publicado, que no sé si están todos online, pero sí los artículos. Y también, bueno, a que visualicen y sigan a la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes en Instagram, Facebook, el canal de YouTube que tienen. Bueno, ahí las cátedras no están todas subidas así en el canal. Miré ahí porque claro, al principio partieron siendo transmitidas por diferentes instancias, entonces no quedaron todas agrupadas. Así que bueno, pero por lo menos hay algunas ahí, así que también las y los instamos a que sigan el canal de la Red Chilena de Estudios Afro, para que vean por lo menos las últimas cátedras que se han realizado. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias. Vamos, bueno, esta una más de las diversas entrevistas que vamos a realizar, que vamos a estar subiendo a nuestro canal. Así que las y los dejamos invitados a que nos sigan en esta serie, en este ciclo de entrevistas con especialistas y con personas tan importantes como nuestra invitada del día de hoy, María Elena Oli. Muchas gracias. Chao.